El acuerdo tripartito de Madrid es un acuerdo que se ha hecho entre España, Marruecos y Mauritania para repartir el Sáhara. Creo que vamos a tomar un descansito mientras. En el acuerdo tripartito, es que se llama acuerdo tripartito de Madrid, lo que han hecho es repartir el pueblo saharaui y el Sáhara entre Marruecos y Mauritania. El pueblo saharaui pues como un ganado y la tierra pues según los intereses de Marruecos y Mauritania. Pero claro, el Polisario como movimiento de liberación defendido y protegido por el mismo pueblo saharaui ha seguido luchando tanto en contra del ejército marroquí como en contra del ejército mauritano, a pesar de la escasez de recursos, a pesar de las dificultades, porque tenía que hacer varias funciones a la vez. Por una parte la guerra, por otra parte proteger a los ciudadanos que huían de Layún, de Smara, de Hawza, de Fariti, de Berlehu. Y entonces el Polisario, los guerrilleros saharauis tenían también que acogerlos y buscarlos en lugares seguros antes de llegar a Argelia como aliado. Pero ya en el 78, Mauritania como parte se retiró de la guerra porque es la parte débil y en realidad el Polisario lo que ha hecho es paralizar, digamos, la economía del Estado mauritano. El tren, el ferrocarril que transporta el hierro y las minas dejó de funcionar, luego pues tampoco había seguridad porque los polisarios atacaban a toda Mauritania, tanto en la parte del sur como norte, como este, etc. Entonces Mauritania al retirarse ha hecho un acuerdo con el Polisario que reconoció al país saharaui, a la República Árabe Saharaui Democrática, y esto fue en agosto de 1979. Y ha seguido la lucha contra Marruecos, pues Marruecos también debido a una situación porque a pesar de que el Polisario no tiene recursos en comparación con el ejército marroquí, medios suficientes, no tiene, digamos, blindados, ni aviones, etc. Pero a pesar de todo eso, el ejército marroquí no podía resistir ante la guerrilla del Polisario, porque los Polisarios tienen una causa que es su tierra, defienden su causa, su tierra, su libertad, su dignidad, su independencia. Los soldados marroquíes vienen obligados a la guerra, entonces ese es el factor, digamos, que ha hecho que el Polisario vaya avanzando a favor y en contra del ejército marroquí. En una situación determinada, Hassan II, el famoso padre de Mohamed VI, en un congreso de la Unidad Africana en Nairobi, reconoció oficialmente la celebración de un referéndum en el Sáhara para que el pueblo saharaui decida su futuro. Pero el caso es que resoluciones por parte de la ONU, del Consejo de Seguridad, han habido como 74 resoluciones de 1975 o de 1975 hasta, digamos, hasta el año pasado. 74 resoluciones aprobadas por el Consejo de Seguridad. Todas ellas piden y exigen la celebración de un referéndum. En determinadas situaciones, Marruecos pues dice, sí, vamos a celebrar el referéndum, entonces se ha empezado a trabajar, vino una comisión de la ONU, organizar el cuerpo electoral para determinar los participantes del referéndum y tal, pero se ha demostrado también que después de tantos años Marruecos lo que ha hecho y sigue haciendo es ganar tiempo, y el tiempo es a su favor, ¿no? Porque primero, ya no hay guerra, ocupa el Sáhara, se va fortaleciendo cada vez más y desde luego pues a ver si con el tiempo los saharauis van dejando progresivamente su causa. En realidad los saharauis, y ahí se equivoca el régimen marroquí, los saharauis, si hacemos una comparación con el Polisario de hace 20 o 30 años y el Polisario actualmente, vemos que hay una diferencia enorme.
hay nuevas generaciones, hay un nivel cultural muy alto a nivel de los jóvenes, están preparados militarmente, están preparados, entonces en lugar de empeorar lo que esperaba el régimen marroquí, pues han mejorado mucho la situación. Con todo esto, el proceso sigue, o sea, la situación sigue de pie. Desde luego que el factor del tiempo pues ataca la memoria y entonces se va olvidando poco a poco. Aunque desgraciadamente nosotros a nivel de España echamos de menos que la juventud de las nuevas generaciones no han vivido lo que es el Sáhara, lo que era el Sáhara, y tampoco hemos tenido siempre muchas posibilidades de transmitirles a nosotros lo que es la situación saharaui, porque hay una responsabilidad histórica ya a nivel de gobierno. Está clarísimo que él es cómplice en todo lo que se ha hecho, tanto franquismo como socialistas, incluso gobiernos que han ocupado también del PP, pero también hay una responsabilidad, digamos, de solidaridad por parte del pueblo de España, porque hay muchos españoles, para ellos lo que se ha hecho en Sáhara es avergonzante y es una vergüenza. Y porque el gobierno, como gobierno, pues no ha asumido su responsabilidad, porque cualquier gobierno capitalista, o la mayor, digamos el 99,9% de gobiernos capitalistas, antes de retirarse de sus colonias, lo que han hecho, pues darles la independencia o hacer un referéndum donde los ciudadanos o el pueblo deciden su futuro, cosa que no ha hecho el gobierno español, y entonces es una deuda histórica que la sigue, o sea, la debe de asumir los gobiernos de España independientemente de su color. Actualmente, como saben, y saben muchos, que en el Sáhara hay una zona ocupada y hay una zona, digamos, liberada. La zona liberada es donde está la guerrilla del Polisario, donde incluso hay parte de los ciudadanos del Polisario, como zona de Bir Nihlu, de Tifariti, de Awinit, de Zoum, de Mij, etc. Pero hay zona también ocupada, que es la zona, digamos, que le interesa más que nada a Marruecos y a sus aliados, que es el Ayun, Smara y Dakhla, que es la antigua vía Cisneros, porque ahí están las riquezas, pero aparte de las riquezas también hay un pueblo allí, o parte del pueblo saharaui, que sufre diariamente la opresión, el genocidio, hay mucha gente en las cárceles, no hay libertad, y entonces es una situación, la verdad, que preocupante y debe de preocupar a la opinión internacional. El gobierno de Marruecos, o régimen marroquí, desgraciadamente es un régimen mimado por Occidente y chantajea, y sabe chantajear siempre con el gobierno de España, con Francia y con Occidente. Y usan siempre el mismo arma de las drogas, el arma de la inmigración, el arma de Ceuta y Melilla, etc., para presionar a los gobiernos de España. Pero en realidad para nosotros este no es motivo para que nuestro pueblo no tenga su derecho a la libertad, a su país, en su país a la independencia. Entonces, el gobierno de España debe de resolver sus problemas con Marruecos, pero no a costa del pueblo saharaui. No alargo más, gracias por escuchar, y si hay alguna pregunta. Bueno, pues pasamos a un turno de preguntas. El que quiera intervenir o preguntar algo, pues aquí qué mejor que los compañeros y compañeras saharauis para contestar. Bueno, yo es que voy a hacer una pregunta. La actual situación en la cual lo que el actual gobierno socialista ha hecho, ¿no? Básicamente, la dirección realmente. Ahí los intereses se ven que
priman ante las promesas. Porque yo recuerdo, pues eso, era Felipe González, los campamentos, haciendo las promesas de la autodeterminación del Sáhara, pero incluso yo me preguntaba, es un gobierno que ha estado gobernando y sigue gobernando con sus aliados, ¿no? como Podemos, los aliados del gobierno ante esto, ¿cuál ha sido su posicionamiento? ¿Qué explicación os han dado a vosotros? Bueno, sí, claro, la posición del gobierno socialista ha sido una posición, digamos, para muchos es neutral, pero para los saharauis neutralidad ninguna. Porque si cualquier gobierno en España toma una posición neutral en cuanto al tema del Sáhara, pues debe de tratar de forma equitativa tanto el Sáhara como Marruecos. Por ejemplo, pues en lugar de tener una embajada en Marruecos, pues tener una embajada también saharaui en España. En lugar, yo que sé, de haber una relación, digamos, directa oficial y tal con Marruecos, pues debe de haber también una, igual con la República Árabe Saharaui Democrática, cosa que no existe, ¿no? Ni ha existido. Siempre ha habido delegaciones, pero delegaciones, pues una delegación es una cosa y una embajada, como sabéis, de sobra es otra cosa. Los partidos de izquierda, aparte de, como por ejemplo los que has comentado, entre ellos pues Izquierda Unida, últimamente Podemos, e incluso Compromís. Nosotros la verdad es que juzgarlos de forma así como juzgamos al gobierno de España, pues todavía no lo podemos hacer porque no están en el gobierno, no están gobernando. Pero exigimos que tengan una posición más clara, no simplemente una posición en la que pues se dice el gobierno ha acordado y tal por presión de Izquierda Unida o de sus partidos de izquierda. No, queremos que una posición clarísima en medios de comunicación, en ruedas de prensa, en la que se demuestra de forma clara la posición de la izquierda con el pueblo saharaui. Aunque también hay un factor que hay que tener en cuenta, porque el tema de solidaridad con el pueblo saharaui es un poco, digamos, sorprendente, ¿no? Porque hemos encontrado alcaldes del PP entregados con la causa saharaui, hemos encontrado algún alcalde también de otro partido, igual. O sea, quiero decir, lo que comentaba antes, que el tema de solidaridad con el Sáhara ya no es una responsabilidad simplemente del gobierno español o los gobiernos españoles, sino hay una responsabilidad que la sienten los propios españoles. Entonces, por eso hay alguno político que sale de la línea, ¿no?, reconocida por su partido, apoyando a la causa saharaui. Pero desde luego, para nosotros todo esto es muy poco, porque no resuelve nuestra situación política, porque nuestra situación política es reconocer a la República Árabe Saharaui Democrática y exigir de forma clara y contundente al invasor marroquí la retirada del Sáhara y jugar el papel correspondiente en las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad. Una pregunta, vale, Gary. Un poco me planteaba antes lo que tú decías, una reflexión, y es Marruecos al final, como tú decías, extorsiona, chantajea al Estado español con una de las causas que tú planteabas. Y ante lo que tú decías, Unidas Podemos y en general Izquierda Unida, los anticorristas que están dentro del gobierno, no extorsiona ni chantajea al PSOE diciéndole estos son mis límites. Si tú coges una posición neutral, que no es neutral, como tú explicas,
con el Sáhara nosotros por ahí no pasamos ante otras políticas o no continuamos gobernando contigo. Es decir, sí tienen una capacidad de actuar aunque no tengan la presidencia. Entonces, cuando por parte de ciertos partidos como estos se colocan también esa autoridad, también son parte del problema que ellos hacen, porque sí que tienen capacidad de acción y podrían, igual que otros hacen, el gobierno marroquí, chantajear y extorsionar, ellos podrían hacerlo con el PSOE, en vez de colocarse en esa posición neutral. No sé, es una reflexión que yo te planteo, que podrían hacer más de lo que están haciendo, o al menos desde mi perspectiva. Muchas gracias. Yo me pregunto internacionalmente qué tipo de apoyos, o sea, Mauritania, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de apoyos tiene el pueblo saharaui? Mauritania, Argelia, no lo sé, Argelia, me pregunto, por ejemplo, en Sudamérica, qué tipo de países, supongo que en Colombia, al cambiar el gobierno, pues no sé si habrá cambiado la posición, y China. Entonces, tanto los países que están alrededor, como los más fuertes internacionalmente como China, o otros que están posicionados políticamente en Sudamérica, ¿qué tipo de países apoyan internacionalmente al pueblo saharaui? Países que apoyan internacionalmente al tema saharaui, es que apoyar, se puede decir, pues hay apoyos diferentes, ¿no? Muy diferentes. Por ejemplo, hay unos que se limitan, por ejemplo, a reconocer el derecho del pueblo saharaui a su autodeterminación según la resolución de la ONU. Entonces, en este sentido, hay muchos países, sobre todo latinoamericanos y africanos. Hay países que hay un apoyo un poco, digamos, más avanzado, que es el caso, por ejemplo, de Cuba y digamos, de Venezuela, de Argelia, de Sudáfrica. Estos son países que reconocen no solamente el derecho del pueblo saharaui, sino reconocen a la República Árabe Saharaui como país, y hay acuerdos y tratados, incluso hay embajadores en los correspondientes países, de embajadores saharauis. Argelia ya es una, digamos, aparte, es una excepción. Argelia es el país que nos acogió cuando no quería acogernos nadie. Cuando éramos huérfanos totalmente, nos acogió Argelia. Argelia nos ha ayudado económicamente, o sea, en alimentos, en combustibles, los campamentos de refugiados, necesidades necesarias, aparte de la posición política argelina, que ha sido siempre clarísima y corresponde a lo que es la revolución argelina, que es una posición, digamos, histórica siempre con los pueblos en lucha. Claro, detrás de esto, pues se pregunta, los países, claro, hay intereses, todos los países tienen sus intereses determinados, ¿no? Tantos los que están en contra. Pero, desde luego que el Sáhara, yo recuerdo que hace 48 años, en el Ayun, en un periódico español se llama La Provincia, lleva el mismo nombre que Provincia de Canarias, un artículo cuando ya empezó la situación a ponerse un poco tensa políticamente en el Sáhara, los intereses de los vecinos y tal, un artículo donde se titula decir, pues, los Emiratos Árabes del norte de África, se referían al Sáhara, por las riquezas. Claro, pero entonces, como las riquezas actualmente están ocupadas por el régimen marroquí y garantiza los beneficios de los países que buscan solamente riquezas, pues el tema queda un poco al margen, queda en segundo plano. No sé si te he contestado. Sí, claro. Hombre, y me pregunto, ¿y China, por ejemplo? ¿China se posiciona? No, China no hay apoyo. ¿Y en Europa hay algún país que se posicione más claramente? Por Francia, Alemania. Partido político sí, pero el gobierno no. Partido político, posiciones muy avanzadas, por ejemplo, parte de los alemanes, incluso
de un partido de Francia, en Suecia, pero los gobiernos no. Vale. Yo, que soy posiblemente de los mayores de aquí, recuerdo cuando era pequeño que estudiaba en el colegio, nos enseñaban que España tenía 4 provincias en África, 4 provincias. Entonces una de ellas era el Sáhara. Entonces yo lo que quisiera saber es si en el pueblo saharaui queda algún sentimiento de españolidad o no, o considera que España los traicionó, claro, como es verdad que ocurrió. Si queda algún sentimiento de españolidad en el pueblo saharaui. Sí, es que el gobierno español, los gobiernos de España abandonaron el Sáhara. Desgraciadamente abandonaron el Sáhara. Los pueblos, el pueblo español no, porque hay 2 asociaciones que se han creado en 1976, que es la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Sevilla y la Asociación de Amigos del Sáhara en Madrid. Y los mismos presidentes de las mismas asociaciones son españoles que han estado en el Sáhara pasando la milla en su tiempo.